Sí, estamos en comunicación con Norberto Galazo y es por supuesto para nosotros un placer atenderlo nuevamente aquí en el programa de Conadu. Norberto, bienvenido y muchas gracias por atendernos. A veces a ustedes. Bueno, con Pablo Macía, mi compañero aquí en la conducción, lo saludamos y queremos charlar con usted la significación de la marcha del día de ayer, la movilización de la gente. Para empezar, bueno, después de un año y medio de pandemia, ¿no? Donde no se pudo realizar, por lo menos el año pasado, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante, especialmente porque, bueno, hemos visto obligados a enclaustrarnos por la pandemia y ahora esta explosión de 2 días de presencia popular que rememora el 17 de octubre, significa, digamos así, una renovación de la esperanza de que retomemos un ritmo importante de avance en las transformaciones que hay que realizar. ¿Qué tal, Norberto? Sí, preguntarte justamente por eso, ¿no? La importancia de la movilización de la ciudadanía y del movimiento obrero en función bueno, de meter o de frenar ciertos embates de los grupos económicos, ¿no? Que, por ejemplo, atacan con cuestiones como los aumentos de precios desmedidos, los formadores de precios y estas cuestiones, ¿no? ¿Cuáles te parecen que son las tareas que tiene el campo popular por delante en esta coyuntura que estamos viviendo y a partir de la posibilidad de empezar a poder salir a las calles, ¿no? Que es algo que nos fortalece? Yo creo que se dan conjuntamente dos situaciones. La designación de Feletti y su planteo de congelamiento de precios, llevar adelante una política que contenga este desborde de los precios, es muy Ujú. importante. Eso conjuntamente con la presencia popular que es fundamental para el movimiento nacional. Ujú. Es decir, hemos perdido la calle porque bueno, había que cumplir las disposiciones del gobierno de la cuarentena, mientras la derecha hacía cualquier barbaridades y se reunía primera vez en las calles y tenía cierta presencia. Creo Ujú. que este es un punto de cambio, de transformación. Ujú. Norberto, te quería consultar también con respecto a algunas acciones, ¿no? Que remiten al peronismo como histórico y cómo podrían darse en el presente, ¿no? Porque digo, está el antecedente de la ley de abastecimiento por estas coyunturas, digamos, donde los grupos de poder presionan al pueblo o algunas otras series de desafíos que tenemos por delante, ¿no? La identidades financieras, el IAP, y bueno, un montón de cuestiones que en la historia se dieron y que hoy parecen a veces más complicadas, pero me parece que ese es el camino de alguna u otra manera, ¿no? No sé qué opinas. Si no hay otro camino, lo que pasa es que el camino se va perturbado porque, digamos así, para desalojar a la siniestra política de Macri, hubo que hacer Ujú. un frente. Y el Frente Nacional implica compromisos, implica distintas ópticas, y entonces eso debilita las medidas que debían tomarse si si continuamos con la política que llevó adelante Perón y que llevó adelante Ujú. Kirchner. Entonces Ujú. esto se ve dificultado a veces porque hay funcionarios que no responden a una concepción auténticamente antiimperialista y antioligárquica, sino que tienen Ujú. sus compromisos y entonces debilitan ese accionar. Esto es lo que explica que
hasta ahora se haya podido ver ciertas debilidades del gobierno, como en el caso de Vicentín, por ejemplo, que debió ser expropiado directamente. Bueno, y otras medidas que quedaron ciertos kilómetros de camino. Pero pienso que esta presencia del pueblo, que significa el recupero de las calles, y significa además la presencia multitudinaria que augura un triunfo para el 14 de noviembre, puede alentar la puesta en marcha de medidas que hasta ahora quedaron algo dificultadas o a mitad de camino. Bueno, parece ser la presencia del pueblo en la calle el que pueda dar a torcer un poco o terciar ahí en esta disputa, ¿no es cierto? Quería consultarte cuál, digamos, algunos elementos, vos has escrito muchísimo sobre el 17 de octubre, ¿cuáles te parecen a vos que son los elementos centrales de esa gesta que permitió transformar de alguna manera la realidad de los argentinos, ¿no? Y cuál es la impronta que deja, ¿no? Bueno, se configuraron varias cosas, ¿no es cierto? Por un lado había una influencia muy importante de la gente de Forja, con Scalabrini y con Jauretche, que tenía muy claro la necesidad de romper los lazos de sujeción con respecto a Inglaterra. Por otro lado, se dio un sector del ejército que entendía la necesidad de la industrialización, y esas circunstancias favorecieron que el pueblo encontrara el hombre que estaba dispuesta a tener la audacia suficiente para hacer lo que hoy parecen imposibles: nacionalización del comercio exterior, nacionalización de los depósitos bancarios, y una serie de medidas populares, como son los convenios colectivos de trabajo, la serie de leyes sociales. Todo esto que a veces hoy parece tan difícil o tan audaz de llevarlo a cabo, ¿no? La situación internacional también favorecía en ese momento. Y bueno, tuvimos un periodo importante de 10 años y recuperamos después con la presencia de Néstor y Cristina 12 años también, donde el pueblo pudo vivir en lo que algunos llaman en estado de bienestar. Yo le llamo proceso de liberación nacional con justicia social, que debe someter los privilegios de la oligarquía, de los sectores de los grupos concentrados, que son muy poderosos y tienen ataduras internacionales, que es la que complican el panorama, ¿no es cierto? Aquí además hay un endeudamiento poderosísimo, mientras Perón pudo no ingresar al Fondo Monetario, tomar una actitud casi única en el mundo, no ingresar al Fondo Monetario, ahora nos encontramos con que tenemos una deuda muy importante, impagable, pero que nos complica tremendamente los próximos años. 19.000 millones de dólares 2 o 3 años seguidos, que significa una estabilización. Norberto, bueno, la verdad que un gusto como siempre la conversación contigo. Te agradecemos como siempre aquí en el programa de la CONADU que estés presente y bueno, siempre tenés las puertas y los micrófonos abiertos de nuestro programa para que sigamos conversando. Te agradecemos mucho, Pablo Macía y quien te habla. Felicitarlos porque el mundo del periodismo y de la noticia está muy degradado por la entrega de muchos periodistas y la concentración en poderosos sectores que juegan contra el pueblo y confunden y crean una mentalidad liberal, incluso de derecha. Y ustedes son en ese sentido uno de los pocos
bocanadas de oxígeno que nos permite marchar y mantener la esperanza. Así que muchas gracias. Gracias a usted, Norberto. Un abrazo. Chao. Bueno, Pablo, qué lujo, ¿eh? Un genio, un genio. Un lujo que nos damos aquí en Universidades por Todos Lados, por radiocaput.com, el señor Norberto Galazo. Hacemos una pausa, escuchamos un poco de música y volvemos. Dale.